España, Alejandro Tomás, ingeniero en alimentos, sommelier de quesos. ¡Ay, qué Porque rico! el día que se toma, así somos. ¡Qué rico! Vamos a conocer los distintos tipos de queso, tanto nacionales como internacionales. Tenemos hasta de denominación de origen. Así es. Buenas noches y bienvenido. Gracias, buenas noches a usted y muchas gracias por invitarme, de verdad le agradezco mucho. Alejandro, ¿por cuál partimos? El queso, normalmente en una tabla de queso uno debe partir por quesos poco maduros. O sea, poco maduros. ¿Qué es un queso poco maduro? Queso fresco, para hablarlo en bien chileno. El más sanito, como Es más sanito. De baja acidez. Por ejemplo, ahí están los quesillos que conocemos nosotros, muy conocidos. Queso fresco. Los quesos chacra, queso fresco, ¿no es cierto? Queso de cabra, Todos esos quesos no tienen madurez, son quesos recién hechos, entre comillas recién hechos, pero 2 o 3 días, digamos, y no Que tienen... todavía guarda las propiedades casi de la leche. Justamente, pero están con mucha agua y poca acidez, eso es lo más importante. ¿Por eso se comen al desayuno? ¿Se utilizan generalmente como en las En la tostadas? ensalada. Porque es fácil digerirlo, ¿no? Sí, Porque es más fácil tiene digerir relación. también y tiene mucha más agua que los otros quesos. El verdamelo, también por eso lo meten en la Además, ensalada. porque normalmente tienen poca grasa, les han sacado la grasa acá en Chile. Perfecto. No es así el caso de este queso mozzarella, Uy, que es un qué queso rico. fresco. Que se parece nomás a los frescos. Sí, es un queso fresco que tiene toda su grasa mire. y que es ideal para acompañar en ensalada. Alejandro, ¿me permites? Aquí tenemos el nombre mozzarella fresca, origen italiano, textura blanda y elástica, color blanco amarillento, Así sabor es. suave al paladar y se recomienda acompañarlo con ensaladas, pastas. Ideal para la preparación de la pizza. Así mismo. Los italianos, cuando preparan pizza, dicen que el queso tiene que imprimirle el menor sabor posible. Permiso, El señor. mozzarella tiene poco sabor. Pruébenlo y se van a dar cuenta que no tiene muy poco Que sabor. corra, que Dos corra. pedacitos. Por favor. Oye, a mí me contaron, o sea, soy uruguaya y en Uruguay se vende la mozzarella laminada. Claro, para Y se hacer la vende pizza. mucho con pizza. Yo cuento que allá en las esquinas hay pizzerías de bar así y todas vienen con Porque la- Yo mozzarella tenía idea arriba. que el mozzarella era para pizza. No, Es que no, la nunca hubiese cultura hecho una gastronómica relación. italiana dice que la pizza hay que hacerlo con mozzarella sin sabor, porque lo que tú le pones sobre la mozzarella es lo que te da el sabor de la pizza. Oiga, los camarones, las verduras, lo que Lo que sea. usted decía, elástico, es verdad. Tiene eso, no, a ver, no quiero Chicloso, decir. Claro, chicloso. Sí. pero es casi como un calamar más blando. O sea, Sí, tiene. y en Ecuador, por ejemplo, hay uno que le llaman queso de hoja, que es de la misma origen, digamos, los italianos, porque esta pasta la afilan. Lo estiran como un chicle, lo van dando tomate. vueltas, y van haciendo como hojitas. Una pregunta muy sencilla. ¿La leche es en toda su presentación la misma para todos los quesos? descremada, ¿O hay para todo? descremada, semidescremada, Claro, que- sin lactosa, con Justo lactosa? lo que hablábamos recién, hay quesos que requieren que tenga toda su grasa y hay otros quesos que le sacan la parte de la grasa de la leche, digamos. Alejandro, y tú hablabas de la distinta maduración que tenía la mozzarella, que si es más madura pasa a ser... Claro, hay una masa, llega al punto en que la proboleta, que nosotros conocemos, es una masa madura, con orégano. que está tan fina, parrilla y eso con orégano. Sin prejuicio que es la blanco, misma. yo esto igual, porque acá está probado y es muy rico el queso mozzarella. Sí. Tú lo puedes acompañar con champaña, lo puedes acompañar con vino blanco. Perfecto, O sea, y funciona bien. Combina con todo. Combina con todo. Pero se ese mozzarella... resalta. Normalmente estos hoy día, por ejemplo, en Francia, habitualmente se están consumiendo mucho con gelatinas de frutas o de gelatinas de ¿Cómo vino. esa mezcla? En Y serio. tú la pones sobre. Hay una empresa chilena, que no me acuerdo el nombre ahora, que se ganó un premio en una feria muy importante en Francia, que ellas fabrican gelatina de bases de vino. Y con su marca y con su... buena la Y tú la mezcla combinas con con esto y es O sea, espectacular. perdón la comparación, pero como quien dice mermelada con tostada, jalea con este queso. Exacto. Justamente. O esa especie como de mermelada que se hace caramelizada, en fin, Chutney, que se le lo pone que- claro. sobre algunos Hay otro tipo de algunos, queso. por ejemplo, el queso, Lo que es la jalea. el queso perfecto. Filadelfia puede ser. También que le pones como tú... un- Hay gente que le pone soya, ¿no es cierto? Y Sí, o morrón. el Filadelfia es parte de estos quesos frescos. Ahora, Que- yo te voy a hacer una pregunta. Tú hablaste de quesillo, el queso fresco, me gusta mucho el queso fresco, pero por ejemplo, para un aperitivo, ¿cuál es la diferencia al paladar respecto a el queso mozzarella y un queso fresco bueno o un quesillo? ¿Por qué optar por el queso mozzarella? Porque primero tiene este proceso de filato que se llama el italiano, que le da una textura distinta a los otros quesos. Y lo segundo es que tiene una cantidad de grasa importante y por lo tanto te va a imprimir un sabor importante. Y si yo un toque. tú hubieras puesto aquí un quesillo desgrasado acá al lado, no encontráis gusto a nada. No te da para... No te da para nada, se desarma. Alejandro, con respecto a ese mismo queso mozzarella, tú me contaste que tiene dos procesos más.
más, que también los conocemos, pero por ahí los desconocemos a la vez. Claro, que es la maduración en el fondo. ¿Y dónde podríamos llegar con ese queso mozzarella? Ah, eso se convierte en otra cosa. A la Sí, proboleta. después, la proboleta, que es el punto final. Perfecto, que este queso que va a la parrilla. A la parrilla, que es un queso más seco, que se deja con menos humedad, ¿no es cierto? Que con el tiempo va madurando. Aquí, cuando tú vuelvo al símil del queso con el vino, ¿no es cierto? Cuando tú sacas un vino de calidad para guarda, es porque tiene una acidez y una característica especial que te va a dar para que el vino se guarde. Hay vinos que tú los puedes guardar y otros vinos que no los puedes guardar. En el queso pasa exactamente lo mismo, digamos. En la medida en que tú vas bajando la humedad, puedes optar porque el queso vaya madurando. Esos quesos que vamos a ver al final son muy maduros, son muy secos. Perfecto. Para que puedan aguantar los procesos de maduración. Si no, se echarían a perder con el agua que tienen. Saltamos del mozzarella a casi una denominación de origen entre comillas. Sí. Es como nuestro queso característico, el mantecoso. Perdón, me explican al tiro qué es de origen. ¿Qué es eso? Mira, en estos que están al final te voy a adelantar un pequeño dato. Perfecto. Este es italiano y este es francés. Perfecto. Mira, Sin intervención. Eso es el origen. Hoy, ahora en este momento estamos en el mantecoso, su nombre, origen Chillán, Chile. Textura semiblanda y cremoso, color blanco marfil, sabor fresco, suave y cremoso. Se recomienda acompañarlo con cerveza y vino tinto ligero, recomendable para la preparación de sándwich. De aquí no paramos. Hay uno- sándwich del rey. directamente con el que uno conoce como el más típico que uno compra para la casa, para hacer el Para el sándwich. aliado. Claro, para el jamón. Es que ahí hay un límite que es bien especial. A ver. Normalmente el queso mantecoso lo reproducen las plantas para sacar mucho volumen, ¿no es cierto? Y es un queso que no tiene casi nada de maduración. O sea, tiene días de maduración. Pero existe también los quesos mantecosos que son de origen elaborado en las antiguas queserías de fundo. ¿No es cierto? Hay muchas marcas de queserías de fundo que uno las va conociendo en los mercados. Eso también es mantecoso. Y ahí se diferencian de algunos procesos y de algunos tiempos de maduración. Hay quesos, hay queserías que no venden quesos que no tengan más de 2 meses de maduración, por ejemplo. Y en este caso, porque eso le imprime un mantecoso- ¿Cuánto es? Este mantecoso tiene casi 2 meses de maduración. O sea, estaría como Y el si tú vino lo comparas que con un mantecoso recién hecho, no tiene sabor a nada. Este es como el Nada. primer queso que uno conoce en la vida viviendo en Chile, al menos. Justamente, ¿no? el mantecoso maduro, quesito el que para la pichanga, ¿no es cierto? que uno comía para los 80 con la aceituna, que se hace en San Manuel, ahí en todos esos quesos. El típico quesito partido en cubito con el Ese. el queso de fruta. Con la aceitunita este arriba. queso, lo decía la Maca, es para un sándwich, para un barros luco, puede ser de aperitivo, puede ser para la pizza, puede servir para todo, pero ¿para qué es correcto comer el queso mantecoso? ¿Dónde uno de alguna manera le resalta el sabor? Aquí, en una tabla de queso con los amigos, con un buen traguito, ¿no es cierto? Normalmente Con un acompañado de vinos blancos, Sauvignon blanco, ideal este queso, ¿no es cierto? Y no O es un poco cervezas. sofisticado, esa gente que le gusta ser más así como refinado, como que mostrar así como una cosa así como mucho más. yo creo que- poner un mantecoso en una tabla, como dices tú, Yo no, creo que no la habla historia- de que yo sé poco. Claro, te miran con Claro, cara así como, rara. ay, No, esta que ¿sabes chacha qué? de Yo mantecoso creo que es un en vez de tema, yo creo que es un tema social que hay que desmitificar, digamos. Ya. Aquí hay que, en las tablas de queso uno tiene que probar de todo. O sea, Eso que es no muy me pelen importante. cuando he tenido mantecoso. Nada puede quedar Vemos afuera. rápidamente que el mantecoso en lámina no está mezclado con papa. No, Desmitifiquemos eso. total. Ah, no es así. Ya. No, No es así. Tiene más agua y más Imposible, sal. tiene más agua y tiene más acidez. Por Tiene eso más que acidez. tiene como sensación a que fuera puré de papa, pero no es papa. Ahora, nunca pero es uno en el mercado puede Es verdad. encontrar Queso, una queso, variedad queso. importante de queso mantecoso. Mucho, porque ¿Dónde está la todo- diferencia? porque ¿También en la maduración otra En la vez? maduración, porque las plantas lo que quieren es sacar queso rápido a los mercados, ¿no es cierto? Hacer mucho volumen, y mientras más tiempo tú tengas el queso, porque piensa tú que para hacer 1 kilo de queso tienes que usar 10 litros de leche. Entonces, si esos 10 litros de leche tú los mantienes en una bodega por 60 días, la cantidad de leche que tú tienes en la bodega es mucha, y tienes que pagarla. Pues. Entonces las queso- plantas evitan tenerlo y lo sacan rápido a los mercados sin madurar. Este es el mejor de los quesos para un queso derretido, para un barroluco o para comerse un sándwich. El de queso derretido. Gouda. Ok. Gouda. ¿Qué es Lo que ese? se conoce como Gouda, o que todo el mundo tú vas al supermercado laminado al Gouda, ese es el símil de este. Tratan de imitar este, Pero tiene el ideal menos- de derretido. Justamente. Alejandro, para seguir avanzando, tú nos diste una explicación para pasar al camembert, si no me equivoco, el que está Ese me ahí. Y encanta. solo el Tú hiciste una comparación que el queso tiene mucha relación con cómo se hace el proceso del vino, que tiene Sí, que ver con sí. que hay vinos varietales hasta llegar a un gran reserva, ¿cierto? Así es, justamente. Y eso tiene que ver con que en el vino el azúcar que se transforma en alcohol y en este caso la leche y la lactosa se transforma en este Ácido láctico. en este ácido láctico, Pregunta, ¿cierto? ¿que ¿por qué se Perfecto. diferencia? Porque tiene como esta cubierta, ¿es otra cosa que se le agrega al queso? O ¿O es la cascarita nomás que se estos forma? quesos, este queso No, camembert, adelantado un poquito.
Sí, aquí Sí, está. por Nos favor. adelantamos un poquito, pero Vamos a ahí está. Ahí está. Pero estamos en lo eso, que ¿se preguntó alcanzaron, no? Salva, Pasamos al camembert. Este es el que está Ese es el hablando Salva, Sí, ¿cierto? tienes toda la razón. Sí, Mira, yo me yo quedé te voy a con la explicar lo que duda de pasa. eso. Resulta que cuando el camembert de origen, cuando nació este pequeño queso, ¿cierto? Lo fabricaban unos monjes y estos tipos lo dejaban en unas bodegas y resulta que ese queso que se comía fresco, de repente se contaminó con un hongo blanco. Perfecto. No te creo. Alejandro, si Y me entonces, permites, ¿qué le aquí hizo lo esta voy a cascarita? nombrar el camembert de origen de Normandía, Francia, Toma. textura blanda y flexible, Día color de- amarillo claro y de cáscara blanda, sabor cremoso y suave al paladar, fuerte cuando madura. Se recomienda acompañarlo con pan, frutas Mira. y Sauvignon Blanc. Toma. ¿Y por qué? ¿Y dónde ¿Cómo está el se Sauvignon? contaminó con ese hongo? Porque normalmente uno piensa que todo lo que es microorganismo es malo, pero hay microorganismos buenos. Por supuesto, como los Este es un honguitos hongo, tibetanos. esto es un hongo que se llama Penicillium camemberti. Penicillium camemberti. Que es de color blanco, entonces tú lo pones sobre la cubierta del queso Ya. y este hongo se empieza a desarrollar. Y al desarrollarse crece como una verdadera alfombra sobre el queso Ya. y hace que empiece a madurar el queso. Eso se acostumbra. Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, el queso va madurando hasta el punto en que se queda líquido. Cuando usted ves, tú vas a comprar un camembert. A ver, los conocedores comen un camembert maduro. Perfecto. Un camembert maduro es cuando tú vas al Maduro, supermercado, que es súper lo fuerte y tocas sale y como está el olor por la nariz Justamente, sale y pero está fuerte. floppy. Entra por la nariz. Cuando está Javier. duro No, como sale de adentro. ese está en un punto inicial de maduración, Está más duro, sí. que es el que más le gusta al chileno normal, digamos. Ya. Ese tiene un sabor que es menos intenso, pero Claro. cuando va madurando va ganando hasta el punto en que llega a ser líquido por dentro. Es, Yo lo he probado. verdad, es verdad. Ya, y ese Porque se deshace que cuando se se hace justamente. El que sabe que eso busca. Parece Ya, y mantequilla. ese es el que está maduro y ese es el que está para los que nos gustan los quesos maduros, a mí me encanta ese. Yo Alejandro. compro ese queso. Ay, perdona. Perdona, pero es importante. Yo compro ese queso porque le gustan los quesos maduros, cómprenlo con el mismo envase, no importa la marca. ¿Cuánto tiempo uno Lo deja? dejas 2 semanas en el refrigerador. 2 semanas. Y yo tengo normalmente 2 o 4 quesos en mi casa y los voy sacando en la medida que van fuertísimo. llegando mis amigos y siempre están maduros. Y tú notas la diferencia. En la parte de abajo del refrigerador, donde hay más o menos 15 grados, ahí se mantiene sin ningún problema. Donde guarda la verdura uno. ¿Dónde está Justamente ahí, y no ahí pasa nada. la zanahoria? No pasa absolutamente nada. No, Alejandro, ese se pasó. pasamos del camembert al brie. Al brie. ¿Cuál es la diferencia? No, está el Porque uno mejor. de repente Este, ¿por se qué es más confunde caro? y Se ve ahora por la parecido. forma. ¿Pero por qué es más caro? Pero él no tiene la culpa, no pone los precios. Porque normalmente el brie lo importan. Ahora están fabricando acá en Chile ve. Vemos algunos. las características. Dice nombre brie maduro, origen Francia, textura blanda y flexible, Este es color francés. marfil y de cáscara blanda, sabores suave y cremoso. Se intensifica con el paso del tiempo. Se recomienda acompañarlo con mermeladas, pan, galletas y frutos secos. Uy, con mermelada. ¿Ve? no, esa Ahí mermelada. estaba, como lo que Ahí decía. dice que también el sabor se intensifica con el tiempo. Con el brie también, ¿tú recomiendas dejarlo 2 semanas en el refrigerador? Depende de cómo tú lo 2 veas. semanas Mira, y Puede que ya está. esté yo le listo voy a dar para un, servir. Parece un pay de limones. le voy a dar Sí. un tip clásico. Miren, aquí, Espera. Más abajo. Aquí. Ahí. Ahí. ustedes lo ven que está un poco opaco, ¿no es cierto? Sí. Cuando está brillante es porque ya empezó a madurar y empezó a soltarlo. Ese es el punto en que uno debería ¿Y comerlo. uno debe comerlo? Claro, cuando empieza a ponerse brillantito. O sea, debería guardarse Ay, un qué poquito rico. más. este Un que está poquito acá. más. Un poquito Perfecto. más. Ojo con las maduraciones de los quesos. Normalmente, si este brillo lo dejara aquí Ya. 1 hora y media más, se va a empezar a madurar, se va a empezar a ceder. Ya. Por la temperatura ambiente que hay, ¿me entiendes? También afecta Perfecto. en la No hay que temperatura de la abusar maduración. de la madurez. Ay, Felipe. Oiga, y ¿puedes es servir? solamente más caro porque es importado. Normalmente. Solamente por eso, o sea, Porque, claro. básicamente es casi la misma cuestión. Claro, pero es más maduro y es Este me importado. gusta. No, Ese pero no es Salpate no, en el medio no, Pero oiga. es grande, Pero Salpate ya, siempre deje se ese pasa ahí. grande. Es para mirar ese. Exacto. Es bueno. Oye, y esto también hay mucha gente que siempre le pone una galletita abajo, pero también es bien bueno comérselo solo, porque Solo. así uno puede apreciar mucho Claro. más el sabor del queso, que ya es bastante yo potente. vuelvo a decir, les recomiendo que hagan las mezclas con estas jaleas dulces de todos los tipos. Me gustó lo de la jalea. Búscanlo. Todavía lo de la jalea. Es una mermelada. Se hace con Pero- el vino y se hace esa con es la los mezcla con el destilados quesillo. fuertes. Se hace. Exacto. Perdón, a esta altura, ya nos explicó claramente que según el tono, el color, el brillo, uno dice está listo para ser comido. Entonces, ¿qué otra cosa uno puede hacer en el queso una que está en la lengua
pasarlo a algún lado en especial o Pero leerlo ¿cómo? primero. Así Pero no sí, larga la pero cuestión. claro, pero si uno tiene distintas papilas gustativas. ¿Cómo hacemos para degustar vino? Normalmente los quesos que están poco maduros, tú la primera sensación que vas a tener en la boca es de acidez. Perfecto. Un queso que tenga acidez en la boca es porque está poco maduro. ¿Sabes qué Normalmente. pasa? Que yo soy tan poco refinada, bueno, solo sé Pero que me yo, gusta por pero sabor. yo nada. creo que Pero no es un tema de entiendo esa cultura cosa más que de- refinarse. ¿Sí? Es como entender un poco los sabores básicos. ¿Sabes lo que pasa? Salados, ácidos. Y además, ¿qué ¿cierto? pasa? A mí Que ese me encanta. el olfato, El brie. Sí, a ese me olfato, encanta. El brie es la muerte. voy a decir una barbaridad, pero voy a extremar el argumento. Al olfato puede ser que la mayoría de los quesos a uno no le gusta. Justamente, ¿No es verdad? Porque justamente. tiene un olor fuerte, pero al probarlo el gusto es absolutamente distinto. No tiene nada que ver, o sea, no Y te además- puedes guiar por el olfato. Claro. Pasa una cosa como que cuando uno come el brie o el camembert, que son bien parecidos, como que uno, una vez que ya lo traga, ya hace como que respirara Retrogusto se llama. adentro de la boca Justo. y se siente una cuestión, pero Sí, como claro. de terciopelo. Es verdad, como... arroja otro aroma y textura, sí, es verdad. ¿No es cierto? Ya, pero por El ejemplo, retrogusto. No sé cómo por explicarlo, ejemplo, con la boca cuando tú cerrada puedo decías- tener el aire por la nariz. Alejandro, cuando tú hablamos del queso del mantecoso, yo estoy hablando de quesos más comunes, tal Sí. vez, el gouda, el mantecoso, esos típicos que uno ve en los pedazos El grandes chanco, de que sí. el chanco en el Que uno supermercado. Es que no son más Cuarto, medio comunes. kilo. Son otros quesos distintos, no es que sean más comunes. Ya, pero esos quesos podéis mezclarlo. Ay, si tú eres la refinada, no tengo por qué hacerlo yo. Obvio. Para Con que la maca somos esos los quesos puedo comérmelo igual, pues tú vas a hacer una tabla y acompañarlo con vino, tal Por vez con una copa de Como mismo champaña. dijo, la mejor puedes hacer tabla es la más comparaciones. variada. Por ejemplo, ir a comprar quesos de fundo, que se llaman mantecosos de fundo, comprar 2 o 3 de distintas queserías. Ya, perfecto. Oye, trozos pequeños. ¿Sí? Y lo puedes dejar madurar y lo- distinto. Y lo madurar Exacto, distinto. como Y lo después dijo tú el los refi. picas en tu casa y te vas a dar cuenta y mira, compara este con este Ah, otro. qué choro, ya, Esta eso que me sería gusta. con esta otra que Bueno, sería. Alejandro, por favor. ¿Y con qué vinito lo acompañamos? Yo insisto, hay mezclas, normalmente el Sauvignon Blanc anda perfecto. Ahora, hay mezclas que, por ejemplo, Pascual Ibáñez, que es uno de los directores de la Escuela de los Sentidos, que es lo que nos reúne a nosotros en este tema, él recomienda todos estos quesos tomarlos con cerveza. ¿En Mira, serio? qué divertido. Y la cerveza, yo personalmente he empezado a aprender que el maridaje de la cerveza con el vino, ¿De verdad? con el queso, perdón, es mejor que el Una maridaje con cerveza el vino. rubia, morena. Cerveza caramelada. rubia, morena, Hay que ir caramelada, probando, hay que ir buscando la probando. fórmula, Y uno sí. empieza a buscar. Oye, de hecho, a Juanjo, ¿te acordás que la otra vez cuando estábamos probando los vinos, nos decían que el vino blanco era mucho mejor que el vino tinto para los distintos Mira, quesos? esos quesos Lo que están decían. muy maduros ahí, esos quesos que están muy maduros son ideales para postres con cervezas dulces. Para postre con cerveza dulce. Mira, Alejandro, Por ejemplo. estamos recorriendo todos los tipos de queso y hemos pasado por características de quesos que entendemos que son nacionales, que están hechos acá. Sí. Y estamos llegando aquí a esta parte donde en un comienzo nos dijiste que aquí está una denominación de origen, tanto Italia como Francia. Sí. ¿Cuál quieres elegir para poder comenzar? Bueno, sigamos con el orden de maduros. Mira, con el orden de maduros. Nos vamos a quedar con este último Ese. y vamos a elegir este francés. Sí. Que tiene que ver con el queso azul o... Ay, me encanta. Es que lo que pasa es que no sé cómo estarán las definiciones, pero mira, ese queso ¿Este? que tú tienes ahí es Sí. un Roquefort francés. La marca es Papillon, una de las queserías más famosas del mundo, Papillon, como la Obviamente. mariposa. Perfecto, mira, ahí lo tenemos, Roquefort elaborado con leche de oveja, origen francés, textura firme, lisa y fácil de untar, color blanco con vetas y verdes y azuladas, sabor salado y un poco ácido, se deshace en la boca, se recomienda acompañarlo con frutas, vino dulce y carnes Oiga, rojas, ideal para la si me- preparación de salsa. Si me permite, y si usted se me equivoca, usted me corrige. De hecho, cuando hablaba respecto a las bacterias y microorganismos que en algún momento hacen descomponer, pero en el mismo momento también convierten en otra posibilidad de queso, de sabor. Fíjate que la penicilina, a partir de esa bacteria se sacó de ahí. De hecho, cuando alguien tenía una herida, para que no te infectara, tú podías un pedazo de queso en la antigüedad y te sanaba, digamos. ¿En serio? Por favor, siente Sí, el señor. olor de ese queso, mira. Yo, Rico. mira, es que Pero, este por es el favor, pero yo Roquefort, quiero así Alejandro, nomás. este es el Roquefort y también a veces uno lo confunde, que pasa un poco como con el brie y el camembert, el queso azul con el Roquefort. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Fuerte, porque fuerte. ahí donde tocaste todo el tema más importante, la denominación de origen. Esto es como el champaña, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea, ya no le podemos decir más champaña al vino espumante. Claro. Se acabó. Exacto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. La denominación de Roquefort, lo único que puede tener denominación de Roquefort es
el queso elaborado con leche de oveja de la zona de Roquefort y que tiene este hongo que se llama Penicillium roqueforti, que se saca de las cuevas de Roquefort, que están en el fondo. Se ponen unos panes, unas hogazas de pan en dos épocas del año, en agosto y septiembre. Estos panes se impregnan de los hongos dentro de estas bodegas, se aíslan el hongo y después se le infecta al queso, por decirlo entre comillas, digamos. Y ese hongo se desarrolla después... ¿ah? ¿Cuánto dura ese proceso? El de la infección de que va a sacar eso como más o menos un mes. Hasta que tienen después estos hongos que los ingresan acá y después viene este proceso de maduración de esto. Este es mi queso. Ahora, este queso... Este es el mejor. Ahora, otra vez el queso, igual que el de allá, donde mejor está aparentemente es cuando está un poquito más mojado. Claro, porque es que aquí tiene un porcentaje importante de humedad y aquí hay un tema de maduración que es importantísimo. Tú tomas este queso un mes antes y no tiene nada que ver con esto. Claro. Okay. Hoy día tú comes esto de una mantequilla. No sé si te fijaste cuando te lo echaste, es como comer mantequilla. Se te derrite como mantequilla. Pero el Roquefort que uno en general compra, que ya viene Es el con, azul. que ya viene con el hongo, en fin. ¿Cuánto tiempo tú lo recomiendas, ponte tú, dejarlo en el refrigerador? Como lo habíamos dicho que el camembert eran 2 semanas. Igual Los que el quesos brie, azules, los quesos azules ya viene con el normalmente hongo. acá en Chile deberían estar 1 semana o 2 semanas máximo. Ah, ya. Que esos son los azules que normalmente hay. Ya. Señor director, también ahí está para la comparación. Ay, puedo probar. Oye, y a diferencia, bueno, una es la denominación de origen y nosotros hemos avanzado en la tecnología y también en los procesos. Así es. Pero Francia nos lleva leguas submarinas Sí. y viajes de por medio. Sí, claro. Es lo que significa hacer queso. Sí, porque la verdad que ellos en cada lugar y en cada rincón de Francia hay una manera distinta de alimentar la vaca. La alimentación de la vaca es importantísimo. La leche le imparte muchos sabores al queso, dependiendo Claro. de lo que comieron. Exacto. En Gruyère, por ejemplo, a mí me tocó estar ahí en el pueblito de Gruyère. Ya. Ahí las vacas comen el pasto, pero con unas florcitas que hay entre medio, que son únicas del lugar, y eso le imprimen al queso Gruyère un sabor único en el mundo. O sea, y por eso que tiene denominación de origen. Chao, Bueno, en es que Francia eso es pasa lo increíble. mismo. No, en la Francia zona- hoy día hay denominación de origen para 450 quesos. 450. A mí me tocó estar en una quesería en Francia, en París, que habían 125 variedades de queso en la vitrina. Entonces tú te acercas a comprar queso ahí y dices, bueno, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo, digamos? Bueno, así como nos quedan distintos quesos por recorrer, te vamos a invitar nuevamente. Ha sido un placer estar contigo, Alejandro Tomás, ingeniero en alimentos y también sommelier de queso. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien.